Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre el tema, la arquitectura. Este es el arte que transforma y organiza espacios para hacerlos funcionales. Puede dar ideas y adornar construcciones, considerando siempre la época y la interpretación cultural de cada sociedad, lo cual da como resultado diferentes estilos. Esto es con el fin de proyectar, diseñar y construir espacios interiores y exteriores para su uso público o privado, protegiendo así a los seres humanos de las inclemencias del tiempo. Ahora les hablaré sobre la arquitectura en la antigüedad. Comenzaré por la prehistoria. Los seres humanos construyeron montículos de tierra y piedra y estructuras que a menudo desconciertan a los arqueólogos de hoy en día. La arquitectura prehistórica incluye estructuras monumentales, por ejemplo, Stonehenge, el cual es considerado una construcción megalítica, es decir, megas, grande, y litios, piedra, situado en Inglaterra y construido a finales del Neolítico, así como algunas viviendas y estructuras de barro, las cuales se han ido perdiendo con el tiempo. Egipto. En la época 3050 al 900 a.C., los gobernantes hacían uso de bloques de piedra para construir pirámides, templos y santuarios monumentales. Para ello, empleaban conocimientos de matemáticas. Como ejemplo, tenemos las pirámides de Giza, las cuales fueron capaces de alcanzar grandes alturas. Mesopotamia, conocida como la tierra entre dos ríos, el Tigris y Éufrates, territorio que actualmente está ocupado por Irán e Irak. Se encontraban algunas civilizaciones las cuales construían sin ningún tipo de mortero, es decir, pegamento. Con el tiempo comenzaron con el uso de asfalto, cimientos y otros avances. Entre sus construcciones encontramos los templos y dentro de estos habían edificaciones llamadas zigurat. Estas estaban construidas en forma de pirámides en donde rendían culto a los dioses. En la mitología de Babilonia se conoce a la Torre de Babel como una edificación icónica mencionada en la Biblia. Esta historia cuenta cómo la torre fue construida por los hombres en tiempos remotos y muchas regiones suelen asociarla con el histórico sigurat llamado Etemenaki, el cual se localizaba en la antigua ciudad de Babilonia, esta edificación que tenía en su cima una especie de altar. Contaba inicialmente con 7 pisos y más de 90 metros de altura. Sin embargo, expertos señalan que solo es una fábula, en la cual se describe el orgullo y soberbia del hombre y de un dios furioso, ya que según se cuenta, es en este lugar donde se dio el inicio de la difusión de las lenguas y la comunicación en sí. Grecia. Alrededor del 850 hasta el 476 a.C., en el surgimiento de la antigua Grecia hasta la caída del Imperio Romano, fueron construidos grandes edificios de acuerdo con las reglas precisas y definición con estilos de columnas y diseños de entablamiento. Las obras más reconocidas son los templos, los cuales se caracterizaban por columnas y figuras geométricas. Eran construcciones al aire libre que estaban dedicadas a los dioses, en las cuales usaban piedra caliza y mármol. Su estilo hacía énfasis en la proporcionalidad y se basaba ampliamente en dimensiones y escala. Tenemos como ejemplo la Acrópolis, la cual se encuentra en la ciudad de Atenas, actual capital de Grecia. Esta hace referencia a la parte más alta de la ciudad, y ahí se encuentra el Partenón, el cual es el principal edificio del conjunto arquitectónico de la Acrópolis. Los arquitectos de esta obra decidieron edificar sobre cimientos de otro templo. Este tenía 8 columnas en su fachada y 17 a los costados, que rodeaban el templo. Roma. Para el año 500 a.C., los arquitectos romanos habían encontrado su inspiración en la arquitectura griega. Ocupaban como materiales básicos de construcción piedras de hormigón y mármol. Su arquitectura se caracterizaba por estilos
atribuidos a diferentes gustos regionales y preferencias de una amplia gama, por lo que los monumentos romanos fueron diseñados para satisfacer necesidades de sus clientes en lugar de expresar una capacidad artística del creador. A pesar de que la arquitectura romana se considera una copia exacta del estilo de la construcción griega, los romanos también contribuyeron a los estilos arquitectónicos, ya que desarrollaron grandes edificios romanos, como el Coliseo romano, el cual es el anfiteatro más conocido del mundo, el Panteón, que es un edificio en Roma que fue construido como un templo para las 7 deidades de los 7 planetas. Estos dos son algunos de los edificios construidos durante este periodo. Además, los romanos aportaron grandes obras de ingeniería como calles pavimentadas, acueductos y puentes para cruzar ríos. Por último, hablaré de la arquitectura en las culturas prehispánicas. A pesar de que las culturas en América Latina sufrieron grandes pérdidas durante la conquista española, fueron suficientemente fuertes para prevalecer hasta nuestros días, ya que dejaron importantes aportes a la arquitectura como la conocemos hoy, así como sus técnicas y diseños. Como ejemplo de técnicas tenemos los templos comúnmente llamados pirámides. Estas construcciones llaman la atención por su perfecta simetría y además se caracterizan por su forma y accesos de escaleras para llegar a la cima. Por ejemplo, Teotihuacán, en donde las escaleras se encuentran de un solo lado, y Chichén Itzá, en donde las escaleras se ubican en las 4 caras de las pirámides. Algunas están decoradas con esculturas talladas con piedras, el cual era un proceso primitivo con el que conseguían extraordinarios acabados. Sus técnicas de edificación dependían de la zona geográfica en la que estuvieran ubicados, por el acceso a distintas materias primas. Por ejemplo, en Teotihuacán, una de las técnicas más interesantes de construcción fueron los cajones de adobe cuadrangulares con troncos de árbol en las esquinas para reforzarlos. Estos rellenaban los espacios con piedras y tierra y al terminar este nivel construían sobre él. Los acabados finales se hacían con piedras creadas para obtener superficie más lisa y cubrirlas con una pasta de grano fino compuesta de cal. Para poder obtener la altura necesaria en sus construcciones, levantaban taludes de piedra y tierra que recorrían en largas filas llevándolos sobre sus hombros por los antiguos arquitectos. Por otro lado, la piedra caliza fue el material utilizado en las construcciones mayas como Chichén Itzá, ya que es natural y con un característico color blanquecino. También servía como un material adherente y se calentaba en hornos de brasas para transformarse en cal viva. Como otro ejemplo tenemos la arquitectura zapoteca. Entre sus construcciones se encuentra su centro ceremonial, Monte Albán, en el cual encontramos plataformas piramidales que sostenían los edificios dedicados al culto religioso. Con este último ejemplo concluimos con el tema la arquitectura en la antigüedad.